Nada más si me dejan compartir pantalla. Sí. Lista. ¿Listo? Muchas gracias. Aquí está. Hola doctores, muy buen día. Pues mi nombre es Kevin Enríquez. Hoy vamos a hablar, bueno, que me presentó Diego, pues soy fellow de la Clínica de Enfermedad Vascular Cerebral. Hoy vamos a hablar del tratamiento médico agudo de la EBC isquémica y la prevención secundaria. La EBC es un mundo, entonces imagínense que hay un fellow de un año para tratar eso. Pero pues nada más vamos a hablar de la isquémica el día de hoy. Si tienen alguna duda durante la clase, pueden interrumpirme sin ningún problema. La idea es que se queden las bases asentadas de cómo tratar un paciente con EBC y por qué la importancia de esta clase. Al menos yo durante la residencia médica solo trombolizamos a un paciente y pues me daba como mucho miedo. Entonces, la idea es que ustedes pierdan el miedo, vean que es algo como muy sencillo, es algo muy fácil de hacer, siempre y cuando tengamos las bases metodológicas indispensables. Vamos a iniciar. Pues imagínense que la enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de muerte, la segunda causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad en el mundo. Entonces es algo sumamente importante. Son nos dicen, es que los problemas isquémicos coronarios son como más mortales. Bueno, sí, puede ser que te matan más, pero te discapacitan menos. Entonces un paciente de 50 años que cada vez tenemos EBCs isquémicos o hemorrágicos en personas más jóvenes, seguramente va a fallecer hasta los 70, 80 años, entonces va a quedar 30 años discapacitado. Entonces, por eso, la importancia de que nosotros tengamos el conocimiento de cómo tratar una EBC. Hay algo que se llama el tratamiento prehospitalario. El tratamiento prehospitalario está sumamente olvidado aquí en bueno, en el país de México, justamente. ¿Por qué? Porque muchas personas y muchos paramédicos atienden una EBC y no lo logran detectar. Entonces lo dejan allí y le dicen, no, pues acuéstelo a dormir, dele agua, dele azúcar, seguramente es algo por el estilo, y no lo llevan a un hospital. Recordemos que los sistemas hospitalarios lo primero que debemos hacer es la educación de cómo utilizar el 911 para disminuir los tiempos de traslado. ¿Por qué? Porque recordemos que tiempo es cerebro. Los servicios médicos de emergencia deben estar capacitados, deben saber un manejo justamente del campo y deben avisar al hospital que llevan un paciente con una probable EBC. Utilizan diferentes escalas, el FAST, el Cincinnati, Pre-Hospital Scale, Los Ángeles Pre-Hospital Stroke Screen. Son escalas como muy sencillas. Recordemos la FAST. La FAST es F de face, perdón, o sea, como cara caída, por así decirlo. Arm, se encuentra el bracito como caído. Speech, que tiene dificultades para hablar. Y time es justamente el tiempo en el cual el paciente empezó con los síntomas. Es sumamente importante. Esto lo vamos a ir obviando. Eh, el uso de las escalas como tal necesita estandarizarse para que lleguen los pacientes a un centro de tratamiento de enfermedad vascular cerebral. Debemos transportar al centro más cercano justamente para tratar con RTPA o con TNK, lo que tengamos. ¿Ok? Es sumamente importante que hagamos eso. ¿Pero qué le hacemos a todas las EBCs? Esa es la parte más importante de la clase. Siempre debemos determinar el tiempo de inicio. Debemos preguntar dirigidamente y reinterrogar el tiempo. ¿Y qué hacemos si no es posible establecer el tiempo? Por ejemplo, eh, llegué de visita hoy y encontré a un familiar tirado en mi casa con una focalización franca. Lo que yo voy a hacer, ¿qué tiempo de inicio le voy a decir al médico que tiene? Bueno, número uno, lo voy a decir, es desconocido, pero la última vez que lo vi bien o la última vez que hablé bien con ese paciente fue ayer, lunes 5 de febrero, a las 10 de la noche. ¿Ok? Es sumamente importante determinar el tiempo. Entonces, si yo no había visto a mi paciente, o si no había hablado bien con mi paciente, a ese paciente le digo, o a esos familiares, o a los médicos, perdón, les digo, la última vez que lo vi bien fue tal día. Y ese es el día que lo o es la hora en la que lo voy a iniciar, o lo que voy a determinar que es el inicio de los síntomas, por así decirlo.
eso es muy importante porque vamos a ver que hay protocolos para tratar la EBC que van más allá de las 9, 16 y hasta las 24 horas. Pero bueno, lo que yo quiero y de las cosas más importantes que vamos a hacer es que ustedes tienen que saber cómo aplicar un NIH. ¿Sale? Es sumamente importante. El NIS o el NIH es sumamente importante que ustedes como médicos internistas sepan aplicar. Entonces, esta clase, más allá de hablarles de epidemiología, de fisiopatología, que ustedes pueden leer en un libro, les voy a dar los tips para que apliquen un NIS de manera adecuada. Por eso le pedí el favor a Diego que me mandara como los nombres de todos ustedes, porque vamos a hacer un poquito más interactiva la clase. No quiero que se me duerman a las 7 de la mañana. El objetivo del NIH o el objetivo de una escala es justamente reproducirla, ¿no? O sea, que yo aquí en el Instituto de Neuro, la valoración que haga sea la misma que cuando vaya a Pemex, que sea la misma que cuando esté en un IMSS, que sea la misma que cuando esté en un ISSSTE. A eso le llamamos confiabilidad test-retest y que no haya una variabilidad interobservador tan grande. Por ejemplo, lo ideal es que cuando yo aplique un NIH, solamente, y no sé, Diego o la doctora Ana o la doctora Diana lo apliquen en donde estén, la variabilidad interobservador, o sea, de uno o máximo 2 puntos. O sea, que solamente varíe eso. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el NIH es una escala pronóstica y es una escala de tratamiento para que yo pueda aplicar, o sea, para que yo en cualquier enfermedad vascular cerebral. Es una escala fácil de aplicar, proporciona pronóstico y la toma de decisiones. En 1980 se creó el NIH, tenía 15 apartados, actualmente tiene 11 apartados, doctores. Lo malo es de que habla mucho o se enfoca mucho en circulación anterior. ¿A qué nos referimos con circulación anterior? Al sistema carotidio. Casi no abarca síntomas del sistema vertebrovascular. Se desarrolló a base de varias escalas. Tiene la desventaja de que no tiene tantos ítems para el hemisferio no dominante, que es el derecho, y hay pacientes con circulación posterior que pudieran tener un NIH de cero. Por ejemplo, aquellos pacientes que, no sé, únicamente tienen alteración para la deglución. El NIH no te valora ese tipo de cosas, pero el paciente que es totalmente discapacitado y yo podría decir, no, pues tiene un NIH de cero, probablemente no tenga un infarto cerebral, pero pues sí lo tiene. Y en ocasiones les digo que va el puntaje de 0 a 42 y supongamos, únicamente el paciente tiene hemianopsia. Pues yo digo, pues tiene un punto, entonces no es discapacitante, pero siempre debemos de ver qué está puntuando al paciente o qué le está, qué está, ¿cómo se llama? ¿Qué está afectando al paciente para determinar qué vamos a hacer? Porque, por ejemplo, hay EBCs bueno, a veces EBCs isquémicas o infartos cerebrales que yo digo no discapacitante. Bueno, perdón, menor, un EBC menor. Un EBC menor yo lo considero cuando tiene un NIH de 5 o menos. Por ejemplo, eh, un paciente que tiene 2 puntos, pero los 2 puntos son de afasia. Imagínense que ese paciente, ustedes o alguien diga, ah, no, pues un ABC menor, porque en la clase de Kevin dijo que tenía menos de 5 puntos y que probablemente un ABC menor no se tenga que trombolizar. Pero vean el ítem que está afectando, que en este caso sería el lenguaje. Entonces, la afasia, las alteraciones visuales, las alteraciones del cerebelo y las alteraciones motoras se consideran déficit discapacitantes. Entonces, aún así tenga el paciente 1 o 2, y yo sé que va a discapacitar a ese paciente, yo lo voy a tomar como un infarto que va a alterar todas las funciones de mi paciente. ¿Ok? Entonces, probablemente lo decida trombolizar. Algunos tips cuando ustedes apliquen el NIH: no regresar a cambiar la puntuación, lo que les dé es lo que van a puntuar. La puntuación debe reflejar lo que el paciente hace, doctores, no lo que nosotros queremos. Ah, medio me dijo su edad o sea, se equivocó por un año. Lo siento, yo le doy el punto. Ah, no claudicó tanto, lo siento, yo le voy a puntuar lo que debe ser, porque entre más puntos les dé, la idea es que ese tipo de escalas está hecho para incluir a más pacientes para un tratamiento. La puntuación va de 0 a 42.
Cuando tenemos una puntuación, aquí me equivoqué, mayor a 6 puntos, cuando tengo un NIH mayor a 6 puntos, yo empiezo a sospechar que mi paciente tiene una oclusión de gran vaso, ¿sale? A eso le llama LVO, Large Vessel Occlusion, o OGV, oclusión de gran vaso. ¿Y a qué me refiero con oclusión de gran vaso? Que seguramente tiene una alteración a nivel carotídeo o a nivel de arteria cerebral media, justamente en M1. ¿Y de qué me sirve esto? Que mi paciente puede ser candidato a una trombectomía si yo corroboro que sí tiene una afección aguda a este nivel. Considerar zonas elocuentes, como les mencioné, zonas elocuentes, justamente la zona del lenguaje, las visuales, las zonas de las ataxias y la zona motora como tal. Siempre evaluar el NIH a los 15 minutos, post-trombolisis, en caso de que se trombolice, a las 2 horas, a las 24 horas, de 7 a 10 días, 3, 6 meses y al año. ¿Y por qué es esto? Porque le cambiando y como les digo, el NIH es pronóstico. ¿Dudas hasta aquí? Sí, no. Bueno, lo vamos a poner a práctica. Esta clase justamente no es para pues, evaluarlos como tal. Quiero que se quede, o sea, quiero que ustedes sepan cómo aplicar un NIH en su vida real y después vamos a pasar a todos los demás temas. Cuando pongamos la exploración física, por fin, tómenle fotito porque vamos a ir calculando el NIH. No es para molestar a nadie, es para que ustedes si tienen alguna duda, la resolvamos. Por ejemplo, les digo, yo nunca había aplicado un NIH hasta que era R4, entonces pues sí me causó como mucho conflicto, tuve como muchas dudas y aplicar el NIH te puede salvar una vida o cambiar justamente el pronóstico de ella. Okay, tenemos una paciente de 64 años de edad, originaria de Chiapas, residente de la Ciudad de México, ama de casa, escolaridad primaria completa, diestra católica casada. Su mamá falleció por complicaciones de DM2, tabaquismo, etilismo, toxicomanías negadas, alérgicos, quirúrgicos, transfusionales, traumáticos y crónicos negados. ¿Ok? Inició a las 12:30 horas con déficit motor hemicorporal izquierdo. A las 16:30 horas llegó al Instituto Nacional de Neurología con 4 horas del inicio del cuadro y tenía una glucosa de 134. Esta es la exploración física, doctores. Tómenle una fotito para que la discutamos a lo largo de que vayamos haciendo el NIH. Vean cómo el nivel de conciencia está somnoliento, responde a ambas preguntas, pero realiza correctamente una orden. Mirada conjugada es preferente a la izquierda, campos visuales normal, paresia facial central izquierda, la fuerza en miembro torácico y miembro pélvico izquierdo no había movimiento, miembro torácico derecho, fuerza conservada, ataxia ausente, sensibilidad hipoestesia leve, lenguaje tenía una fascia motora leve, disartria ausente y extinción ausente. Ojo, recuerden que la escala de NIH se debe aplicar máximo 5 minutos, lo que nos debe de tomar. No es una exploración neurológica completa, porque al final de cuentas es un screening que nos va a hacer tomar una decisión. Entonces, bueno, el nivel de conciencia, vean cómo el nivel de conciencia se divide en 2 ítems, por así decirlo, en 3 ítems, por así decirlo. 0, alerta, así como estamos en este momento tomando la clase. 1 es que se encuentre somnoliento. 2, estuporoso. Y 3 puntos va a estar en coma. ¿Ok? Es así como lo vamos a ir puntuando. Cuando tomamos el puntaje 1B o la parte 1B del nivel de conciencia, son preguntas, doctores. 0 responde a ambas preguntas. 1, una pregunta. 2, no responde las 2 preguntas. ¿Y cuáles son las preguntas? Las preguntas están estandarizadas a nivel mundial. Las preguntas son edad y mes. No le pregunto nombre, no le pregunto cómo está, no le pregunto si le duele algo. Ay, no le pregunto si le duele algo. Yo únicamente les pregunto su edad y mes. Y si tiene 54 y me dice 53, está mal y le doy un punto. Y si me dice estoy en enero y estamos en febrero, yo le doy un punto. Recuerden que entre más puntos le den, mayor abanico de posibilidades de tratamiento le puedo ofrecer a mi paciente. El nivel de conciencia 1C, igual que como les mencioné anteriormente, ya está estandarizado, es, señor Juan, cierre los ojos, haga un puño con su mano,
La escala de Nayech te dice haga un puño con su, levante la mano y haga un puño con su mano derecha, pero nosotros en el instituto decimos haga un puño nada más, porque bueno, puede tener una parecia derecha o izquierda. Entonces, ahora, lo que ustedes pueden ayudarse es que pueden hacer pantomima. Señor Juan, cierre los ojos. Señor Juan, apriete el brazo, apriete la mano, apriete la mano, por favor. Y si lo hace, le damos 0 puntos. Si usted le hace una orden, es 1 punto. Si no hace ninguna, son 2 puntos. Ahora, muy bien. Doctora Ana Isabel García, ¿el nivel de conciencia cuánto le puntuaría al paciente? La paciente está somnolienta. 1. 1 punto, eso. Doctora Diana Araceli, ¿cuánto le daría en nivel de preguntas? Responde a ambas preguntas. Pues está respondiendo ambas preguntas correctamente, 0. Ok. Doctor Eduardo Fermín, ¿cuánto le daría de nivel de conciencia 1C en órdenes? Sí, nivel de conciencia, solo hizo una. Entonces, Uno. eso, 1. Muy bien. Ok, así es como evaluamos el nivel de conciencia en el ENAYET. Movimientos oculares, doctores. Únicamente vamos a valorar la mirada conjugada horizontal. Entonces yo le digo a mi paciente, siga mi dedo, le agarro la cabecita y siga mi dedo con la mirada, no con la cabecita. Aquí 0 va a ser que cumpla todos los movimientos oculares, o sea que literal logre pasar, o sea que el iris cubra totalmente la esclera, es 0. Parálisis parcial, ¿a qué le vamos a decir parálisis parcial? O sea que sí tengan quizás una desviación de la mirada conjugada hacia la izquierda o hacia la derecha, pero que cuando sigue los deditos, sí puede como vencer. Y desviación forzada es que se mantenga hacia la izquierda o hacia la derecha, y por más que yo intente que siga mi dedo o que lo haga con movimientos oculocefálicos, o sea, que le mueva la cabecita, esta mirada va a estar preferente. Entonces, 0 normal, 1 es una parálisis parcial y 2 es forzada. Entonces, para mirada conjugada, doctor José Dalí, ¿cuánto le daría a usted? Ah, bueno, sí, la verdad sí serían 2 puntos porque hice preferente. Ok, estoy de acuerdo con usted. Campos visuales. Aquí los campos visuales, recordemos que esto no es una exploración completa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Míreme, señor Juan, usted mira directamente donde yo estoy y vea esto. Ve mi cámara, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Es que esto como que requiere como mucha interacción visual, por así decirlo. Entonces yo le digo, mira esto, yo evidentemente veo mis cuadrantes, tanto derecho como el izquierdo, y sé justamente los ángulos en los que estoy. Entonces, ahí yo no le digo a mi paciente, tapes el ojito. ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo estoy, Elena y es algo justamente de tiempo. Entonces yo le digo, ¿qué dedo estoy moviendo? Ya me dice derecho, ¿qué dedo estoy moviendo? Izquierdo, y justamente en los campos inferiores hago justamente lo mismo, derecho, izquierdo, y así es como lo evalúo. Si mi paciente tiene una alteración de la conciencia, pues lo que yo hago es justamente ahí sí campimetría por amenaza. Recordar que la campimetría por amenaza yo no le hago con toda la palmita, porque como generar viento o aire, por así decirlo, puede estimular el ojito y cerrarlo, y no tanto que sea no es tanto que sea o que esté viendo que viene la manita, sino como estoy estimulando el nervio corneal, yo cierro los ojitos. Entonces, siempre es con dos deditos o con un dedito, y en los 4 cuadrantes igual. Pero lo ideal es que lo hagamos así como les comenté, porque nos ahorra mucho tiempo. 0, sin pérdida visual. 1, hemianopsia parcial. 2, hemianopsia completa. Y 3, hemianopsia bilateral. Recordar que si el paciente está ciego, pues se lo tenemos que puntuar completamente. Sales a 2 puntos. Campos visuales, doctora Jenny. Pues están normales, entonces tiene 0. Eso, muy bien. Expresión facial.
Es muy fácil, levante la ceja, infle los cachetes y sonríe, ¿sale? Uno, una parálisis menor, o sea que a puras penas ustedes vean que es como asimétrico. Una parálisis parcial, o sea, nos referimos a que es una parálisis central, le vamos a dar 2 puntos, y una parálisis periférica, le vamos a dar 3 puntos. Es de los pocos ítems del NIH que te evalúa el tallo cerebral, porque una afección del tallo cerebral te dará una parálisis facial completa, o sea, periférica. Entonces, doctora Daniela, ¿cuánto le daría usted de pareja facial? Parecía parcial, le daría 2 puntos. 2 puntos, porque es central justamente. Entonces, si fuese periférica, le daría 3 puntos, y si a puras penas se viera asimétrico, le daría 1 punto. Si está normal, le doy 0 puntos. Motor, brazos, doctores, muy importante de esto. Yo voy a elevar a 45 grados mi brazo o el brazo del paciente y le voy a decir, manténgalo allí, y voy a contar 10 segundos. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, bueno, hasta 10. 0 puntos, yo me mantengo así. 1 punto, el paciente claudica, o sea, como que baja el brazo, pero no toca la cama, ¿ok? Antes de los 10 segundos. 2 puntos, el paciente claudica y toca la cama antes de los 10 segundos. 3 puntos, el paciente no vence la gravedad. Y 4 puntos, no tiene movimiento. Si el paciente está amputado, como tenemos, o sea, como pues lo que puede suceder, pues se le va a poner que no es valorable o se le pone 9. Si se le pone 9, no se van a sumar esos puntos, ¿vale? Entonces, simplemente es para marcar que está amputado. Primero se hace del brazo derecho, después del brazo izquierdo. Lo mismo en las piernas, pero allí únicamente son 5 segundos. ¿Ok? Doctor José Antonio, ¿cuánto le daría en motor derecho? 0. ¿En motor izquierdo? 4. 4 puntos. Muy bien. Leslie Aileen, ¿cuánto le daría en motor inferior derecho? 0, ¿En motor inferior izquierdo? 4 también. Eso, muy bien. Ahora, la ataxia. La ataxia, lo que vamos a hacer es valorar extremidades superiores y extremidades inferiores. Extremidades superiores es la maniobra de dedo-nariz, brazo derecho, brazo izquierdo. Y en las inferiores es la maniobra talón-rodilla. Entonces le pido, bueno, digamos que ese es mi piecito y esa es mi piernita. Le pido que toque la rodilla y la deslice. 0 puntos, que las dos extremidades estén bien. 1 punto es que, no sé, solo la extremidad superior está afectada. 2 puntos es que tanto la superior como la inferior estén afectadas. Ojo, es muy importante saber que si el paciente tiene un déficit motor, por ejemplo, aquí tiene una afección del lado derecho, seguramente va a tener ataxia, pero va a ser por la fuerza. Entonces, aquí no se le puntúa si ustedes consideran que la ataxia es proporcional a la afección de la fuerza, ¿sale? Si ustedes dicen, no, pues es que sí se ve atáxico, pero es porque tiene disminución de la fuerza, aquí le pueden dar 0 puntos. Es el único ítem del NIH que no se puede, o sea, que se puede no puntuar en caso de que ustedes así lo decidan. Ah, doctora Carla, ¿cuánto le daría de ataxia? 0. Eso, 0 puntos. Sensibilidad, muy sencillo, es únicamente en extremidades superiores donde lo evaluamos. ¿Por qué? Porque es algo rápido. ¿Siente lo mismo aquí, señor Juan? Sí. ¿Siente lo mismo aquí, señor Juan? Sí. Ok, 0 puntos. ¿Siente aquí esto, señor Juan? Sí. ¿Siente aquí esto? Sí, pero lo siento menos. A eso nos referimos con hipoestesia leve. Tiene una afección leve del brazo izquierdo. Le doy 1 punto. Y ¿siente esto, señor Juan? Sí. ¿Siente esto? No, no siento nada. A esto le decimos pérdida sensorial grave o anestesia. Entonces ahí serían 2 puntos. Entonces, ¿cuánto le daríamos, doctora Gabriela? Si tiene una hipoestesia leve, entonces sería... Exacto. El lenguaje, es muy importante el lenguaje. Nosotros ocupamos las cartitas del NIH. Ustedes vienen en la página del NIH, pueden descargarlas y vamos a valorar el lenguaje, justamente. Entonces, va de 0 a 3. Ocupamos una frase
ocupamos que nos lea unas frases, que nos nomine estos objetos, un guante, una llave, un cactus, que nos describa esta imagen como tal, y a la par vamos valorando el lenguaje y vamos valorando disartria. Por ejemplo, 0 es así como estamos hablando nosotros. 1, una fascia leve, alguna pérdida de la fluidez o factibilidad de la comprensión. La fase severa, la comunicación prácticamente es a través de una expresión fragmentada. Y 3, el paciente está mudo, o sea, no hay una comprensión o no hay un habla adecuado o una comprensión, ¿sale? Esta sí es pregunta como para R2, doctora Ana María, ¿cuánto le daría de Nayech? ¿Solo un punto? Un punto, ¿sale? Y la disartria, pues recordemos que la disartria es una alteración del habla, de la articulación del habla. Entonces, si yo tengo afecciones o sea, ustedes no me están entendiendo porque no sé, estoy arrastrando las palabras, o estoy como muy gangoso, ahí es como cuando voy evaluando la disartria. 0 es normal, 1 disartria leve, 2 disartria grave, ¿sale? Igual, si el paciente está intubado, le voy a poner 9 y no se lo voy a puntuar. ¿Cuánto le daría de disartria, doctora Jocelyn? 0 puntos. ¿Ok? Y lo último, la extinción. La extinción la valoramos en 3 modalidades. La extinción visual, la extinción táctil y la extinción auditiva. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Es así, señor Juan, ¿qué dedo estoy moviendo? El derecho, ¿qué dedo estoy moviendo? El izquierdo. Y si no puedo saber decir derecho o izquierdo, únicamente señálelo, ¿no? Entonces, derecho, izquierdo, o lo señala y después muevo ambos. Si él me dice que los dos se mueven, le doy 0, bueno, le doy como buena esa parte. Si únicamente ve el lado izquierdo porque tiene una afección o está negligente, pues le digo, o sea, se lo daría como afectado. Entonces tendría una afección en la extinción visual. La siguiente parte de la extinción que valoro es la auditiva. Entonces, chasqueo mis deditos y le digo, ¿dónde escucha el sonido? Del lado izquierdo. ¿Dónde escucha el sonido? Del lado derecho. ¿Dónde escucha el sonido? Ambos lados. Si escucha, o sea, si logra distinguir entre derecho, izquierdo y al momento en que genero el estímulo bilateral lo logra apreciar, pues es 0 puntos. ¿Sale? Si solamente me dice, no, pues del lado derecho o lado izquierdo es un punto. Y la última es la táctil. Entonces le doy 0 si no tiene ninguna alteración, un punto si tiene una afección en alguna modalidad, ya sea visual, auditiva o táctil, y 2 puntos si tiene una afección en más de 2 de ellas. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto le daría de extinción o negligencia, doctora Jennifer? 0. Eso, 0. Entonces, al final tenemos 15 puntos, doctores. Vean cómo tardamos un poquito haciendo el NIH, pero este examen ustedes tienen que hacerlo en menos de 5 minutos. Entonces, recordemos que las escalas de la EBS son importantes para tomar decisiones. La escala no va a describir todo el espectro y desenlaces de las EBCs, y la combinación de escalas van a estimar un mayor riesgo, beneficio y pronóstico. Pueden cambiar con el tiempo, pero ahorita es una de las mejores escalas que tenemos para evaluar a los pacientes. Entonces, recordemos que los 4 componentes de la enfermedad vascular cerebral isquémica aguda es la terapia aguda de optimización del estado neurológico, la prevención del deterioro neurológico o de complicaciones, el abordaje teológico. De nada me sirve, doctores, que yo trombolice un paciente, que yo trombectomice un paciente y no le haga ningún estudio, o sea, que no le mande a hacer un ecocardiograma, un Holter, un Doppler de vasos. ¿Por qué? Porque seguramente ese paciente se me va a reinfartar. ¿Sale? Porque yo no sabré la causa que tiene ese paciente. Y rehabilitar a un paciente. Recordar que la rehabilitación es sumamente importante y la rehabilitación inicia el primer día que el paciente se infarta. Así que cuando ustedes tengan un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, tienen que ir corriendo a entregar la interconsulta a rehabilitación para que ese mismo día, en un mundo ideal, empiecen la rehabilitación porque eso mejora el desenlace funcional. Bueno, vean que desde 1995 los neurólogos nos dimos cuenta que el RTPA, así como los cardiólogos, nos podía funcionar para trombolizar a nuestros pacientitos. Entonces, vemos que para trombolizar a un paciente tienen estas indicaciones: que sea mayor a 18 años, que tenga diagnóstico clínico de un infarto cerebral, y vean cómo esa es una indicación que dice un NIH igual o mayor a 3, pero como les explicaba,
hay NIS o NIH que son menores a 3, pero que pueden ser discapacitantes. Por ejemplo, 3 de afasia o 2 visuales, o sea, 2 puntos de visual y 1 motor. Entonces ahí ustedes pueden considerar si lo trombolizan o no. Vean cómo hay 3 indicaciones, para que tenga menos de 180 minutos y que pues la tomografía simple de cráneo no tenga datos de sangrado, así nada más. Pero hay un chorro de contraindicaciones. Historia de hemorragia intracraneal, síntomas sugestivos de una hemorragia supraracnoidea, cualquier sangrado en tomografía computarizada. No decís, hay un sangrado chiquito. No, si tiene sangrado, no se tromboliza. Una neoplasia intracraneal, MAP o aneurisma. Esto depende de la guía en la que lo lean. La guía americana te dice si tiene una malformación arteriovenosa, si tiene un aneurisma, no se tromboliza si es mayor a 7 milímetros, pero vean que pues esto es al final de cuentas riesgo-beneficio. La neurología vascular es mucho, el paciente tiene un ranking de 0, ranking lo definimos como una escala pronóstica, por así decirlo. El 0 es que es un paciente sin ninguna secuela y actualmente viene así totalmente discapacitado, con una afasia, con una alteración motora bastante importante. Entonces, pero tiene un aneurisma. Entonces yo digo, bueno, riesgo-beneficio, ¿lo trombolizo o no lo trombolizo? Entonces, la guía europea te dice, trombolízalo, no pasa nada. La guía americana te dice, si no es asegurado, no lo trombolices. Pues nosotros nos conquistamos los españoles, entonces nos basamos en para ese tipo de decisión en la guía europea, y al menos yo sí lo trombolizaría, explicándole obviamente al familiar, a los familiares, el riesgo que esto pudiera llegar a tener. Y potencialidad significativa o efecto de masa o de volumen en la tomografía de cráneo, que yo vea una alteración como muy importante, o sea, que ya se vea como hipodenso, yo digo, pues ya no voy a salvar nada. Cirugía intracraneal previa en los últimos 3 meses, intracraneal o intraespinal previa, o sea, no sé, le hicieron un drenaje de algo o le hicieron una disectomía en diciembre al paciente, sorry, es una contraindicación para que lo hagan. Tensión arterial sostenida. No trombolizo ningún paciente si tiene más de 185, 110. Y para eso puedo intentar mejorar la presión arterial con antihipertensivos, si puedo, y si mejora lo trombolizo. Sangrado interno activo, uso de heparina entre las 48 horas previas, pero como en dosis terapéuticas. Si está en dosis profilácticas, doctores, lo trombolizo, no hay ningún problema. Conto plaquetaria menor a 100,000, INR mayor a 1.7 en pacientes que usan cumarínicos o warfarina. Aquellos pacientes que ocupan los DOACs o los anticoagulantes directos en las últimas 48 horas es contraindicación absoluta. Así haya tomado 2.5 miligramos de apixaban, es contraindicación. La guía es muy clara en este sentido. No te dice dosis, te dice que lo haya tomado. Entonces, si ya lo tomó, este paciente no se tromboliza. Disección aórtica, embolos sépticos por endocarditis infecciosa, y hay contraindicaciones relativas que, bueno, se pueden obviar como síntomas menores o que mejoran rápidamente. Infarto en los últimos 3 meses, dependiendo de qué tan grande haya sido el infarto, vemos si lo trombolizamos o no. Hemorragia gastrointestinal en los últimos 21 días, cirugía mayor en los últimos 14, punción arterial o sitio no compresible, por ejemplo, pusieron un catéter subclavio, pues no pueden comprimir a nivel subclavio ese tipo de alteraciones. Crisis al inicio del infarto, glucosa menor a 50 mayor a 400. Evidentemente, que ustedes ven que tiene una glucosa de 20, le pasan un dextrabot antes de trombolizarlo. Si no mejora, doctores, seguramente hay personas que hacen hipoglucemias y que hacen EBS. Entonces, lo trombolizo. Infarto al miocardio en los últimos 3 meses. Esa es una contraindicación relativa, pero es muy importante que lo sepan, que si en los últimos 3 meses tuvo un infarto del corazón, hay que preguntar si fue con elevación del ST o sin elevación del ST. Si en los últimos 30 días tuvo un infarto con elevación del ST, no lo trombolizamos porque hacen falla cardíaca, pueden hacer ruptura de la pared libre del ventrículo y pues morirse. Embarazo no es una contraindicación. Una embarazada con una EBC se tromboliza. Y disección también la trombolizamos. Contraindicaciones agregadas, ojo, la edad no es una contraindicación para trombolizar pacientes, doctores. Nosotros somos nuestra máxima paciente, bueno, la máxima edad en la que hemos trombolizado es 99 años y le fue muy bien a la paciente.
Uso de warfarín independiente del INR, si tienen que esperar el INR, recuerden que si es menor a 1.7, lo trombolizamos. Seguramente así va a ser, porque si no, probablemente nos hubiese infartado. Historia previa de infarto y diabetes no es contraindicación. E infarto grave no es contraindicación. Si el paciente tiene un NIH de 26 puntos, yo aún así lo trombolizo. No le tengo miedo al, ¿cómo se llama? Al NIH. ¿En cuánto tiempo tenemos que hacer la tomografía de cráneo? Es importantísimo, máximo 20 minutos desde que el paciente llega al servicio de urgencias o desde que el paciente, ustedes lo detectan en piso. Les decía, el único paciente que trombolizamos en cuando yo estuve allá es un paciente que estaba ¿cómo se llama? En la 600, no, bueno, ahí en la 620 o en la 622, no me acuerdo, la verdad, pero se focalizó ahí, hospitalizado por una infección de vías urinarias, y evidentemente nuestros tiempos de atención fueron bastante largos porque no estaba como tan estandarizado el protocolo stroke. Pero en menos de 20 minutos el paciente tiene que estar entrando a una tomografía de cráneo o a una resonancia magnética. ¿Qué necesitamos? Estudio de imagen, glucosa sérica, y a la par vamos tomándole laboratorios, no nos esperamos a los resultados a menos que tenga un antecedente, no sé, el paciente es hepatópata, el paciente tiene algún tipo de discrasia sanguínea, que sabemos que probablemente puede tener menos de 100,000 plaquetas, que probablemente puede tener un INR mayor a 1.7 o que toma algún tipo de anticoagulante cumarino. Lo que yo le hago la tomografía y le voy tomando los estudios. Pero si el paciente es un paciente sin ningún antecedente importante, yo no me espero a que salgan los resultados para trombolizar. ¿Han escuchado el ASPEX, doctores? Muy bien, el ASPEX es una escala justamente para valorar en la tomografía simple de cráneo qué territorios arteriales se encuentran afectados. Por ejemplo, el ASPEX te valora dos cosas, a nivel de los núcleos de la base y a nivel cortical. Y son 10 puntos, que son como 10 tipos de circulación, por así decirlo. Si vemos una hipodensidad no sé, en M1, le voy restando puntos. Ojo, doctores, el ASPEX no es contraindicación para trombolizar. Evidentemente que si yo veo ya todo infartado a la mitad de mi hemisferio, y está en ventana, pues seguramente o el paciente o el familiar eh, eh, se equivocaron en la hora o hay algo que se llama progresores rápidos. O sea, probablemente sí lleve 2 horas, pero progresó muy rápido el infarto cerebral y ahí sí yo no lo contraindico. Perdón, ahí sí yo no le doy la indicación de la trombolisis. Entonces vean cómo valoramos M1, M2 a nivel insular, a nivel M4, M5, M6 y conforme vayan restando puntos, que les voy diciendo tiene un aspecto de tanto. Es muy importante, la ventana para valorar el aspect es de 40-40. Ustedes en el view o en el PACS pueden ir como modificando esa parte, viendo la imagen y como reduciendo al lado de donde dice el nombre, van viendo los numeritos y tienen que dejarlo 40-40 para valorar un aspect adecuado. Si no, bajen corriendo imagen y les digo, quiero que me digas el aspect de mi paciente. Muy bien. Hasta aquí debemos recordar siempre que cualquier paciente con una EBC aguda, ¿a qué llamamos EBC aguda? Un paciente que tiene menos de 24 horas de evolución, tenemos que preguntar a qué hora inició los síntomas, tomarle la glucosa, tomarle los signos vitales y hacemos tomografía simple o contrastada o alguna secuencia especial. ¿Alguien me quiere decir qué es lo que harían ustedes? El que guste. ¿Perdón? Simple. Simple, ¿ok? La guía tal cual dice para trombolizar un paciente de tipo trombolis intravenosa, la recomendación 1A es una tomografía simple. Así están haciendo el servicio social en Pachuca y llega un paciente con una EBC, con una tomografía simple de cráneo, en donde yo lo que quiero ver es la ausencia de hemorragia, yo lo voy a trombolizar. ¿Cuándo pido una angiotomografía? Cuando tengo un NIH mayor a 6 puntos, porque digo, seguramente tiene oclusión de gran vaso, me refiero a oclusión de gran vaso, una afección carotidia o de arteria cerebral media en la porción M1, perdón, y probablemente la trombolisis le va a servir, pero probablemente lo tengo que presentar a trombectomía.
Tengo con 4.5 horas de evolución, yo pido una tomografía simple y con eso voy a trombolizar. Pero hay tratamiento de reperfusión más allá de las 4.5 horas, doctores, los que han rotado en el instituto. Sí. Exacto, exacto. Y de hecho, ustedes tienen una gran responsabilidad. Uno, porque ya, bueno, los R2, R3 que ya rotaron en el instituto, se dieron cuenta de que existen varias maneras de trombolizar más allá de las 4.5 horas. Y dos, porque tienen perfutomografía en Pemex como para trombolizar. Entonces vean esta pequeña línea del tiempo que les hice y vean cómo vamos a ir hablando de los estudios. Supongamos, el ECAS-3 fue el primer estudio que dijo, ¿sabes qué? Podemos trombolizar más allá de las 3 horas hasta las 4.5 horas. ¿Y qué es lo que necesito? Únicamente que tenga el paciente una evolución de los síntomas de menos de 4.5 horas, tomografía simple y en la tomografía que no haya datos de una hemorragia y que no tenga ninguna contraindicación para RTPA. El Mr. Clean es para trombectomía. La trombectomía, si les preguntan alguna vez, así como la trombolisis, la ventana habitual es de 4.5 horas, para la trombectomía es de 6 horas. ¿Y qué es lo que voy a necesitar aquí? Que tenga menos de 6 horas de evolución, una angiotomografía con una oclusión de gran vaso, que como les digo es una oclusión carótida M1 en lo que hacemos está M2, un Aspex, aquí si me piden un Aspex para trombectomía, me piden Aspex para trombolisis, no, mayor a 6, y que el ranking sea de 0 a 1 punto. Hasta las 9 horas, doctores, gracias al estudio STENT, nosotros podemos trombolizar con un estudio de perfutomografía que ustedes tienen en su hospital. Entonces, se pide una perfutomografía, el paciente tiene máximo 9 horas de evolución. Y si el core o infarto es menor a 70 y la división entre penumbra, recordemos que es el tejido que está sufriendo pero no está infartado. Divido, o sea, la perfutomografía me da dos valores, penumbra y core, por así decirlo. Y si yo divido penumbra entre core y es mayor a 1.2, esta división. Si tiene menos de 9 horas de evolución y veo que la zona de hipoperfusión es como muy grande, yo puedo trombolizar a mi paciente. Ustedes se preguntarán o ustedes me dirán, ¿y qué pasa con aquellos pacientes, no sé, que se durmieron y despertaron infartados? No sé, el señor Juan se durmió a las 10 de la noche y a las 5 de la mañana que lo despertó su familiar porque tenía cita con ustedes, vio que estaba focalizado. ¿Saben qué hacer allí? ¿Saben cuál sería la hora de evolución y cuántas horas llevaría el paciente? En teoría, ¿cuánto llevaría el paciente? ¿Alguien sabe? A ver, ¿cómo no escuché? Desde la última vez que se vio bien. Exacto, desde la última vez que se fue vio bien, a las 10 de la mañana y a las 5 de la mañana que despertó, llevaríamos 7 horas. Pero existe algo que se llama midpoint. El midpoint es justamente la hora media en la que probablemente el paciente se infartó. Entonces, yo digo, bueno, se durmió a las 10, se despertó a las 5, son 7 horas, entonces yo a la mitad, o sea, como esas 7 horas lo divido en dos y a las 3.5 horas yo infiero que se infartó. Así se hicieron como tal los estudios. Entonces yo digo, ok, mi paciente se durmió a las 10 y su midpoint, ¿a qué hora fue? Entonces 10, 11, 12, 1 y media y el paciente llegó a las 8 de la mañana al hospital de Pemex. ¿Cuántas horas lleva de evolución desde el midpoint? Si el midpoint fue a la 1 y media y llegó a las 8 de la mañana. 4:30, ¿no? 4 horas y media. Exacto. No, 1 y media, 2 y media, 3 y media, 4 y media, 5 y media, 6 y media, 7 y media. Llevaría 6 horas y media. Entonces, doctores, por midpoint, mi paciente podría ser candidato a hacerle una perfutomografía para ver si el paciente tiene core, perdón, si el paciente tiene una hipoperfusión que pueda ser salvada. Es sumamente importante que sepan esto, porque ustedes me dirán, no, pues lleva más de 4.5 horas de evolución, ya no lo puedo trombolizar, pero si hacemos esto del midpoint, vemos que tiene justamente el suficiente tiempo y si tengo una perfutomografía para pues trombolizarlo. ¿Queda claro este punto o lo revolví? ¿Sí queda claro? Perfecto. Bueno, hoy por hoy, hasta el día martes 6 de febrero,
la ventana máxima para trombolizar un paciente son 9 horas en ventana extendida. Pero bueno, hasta las 16 horas, gracias al estudio Diffuse 3, puedo trombectomizar un paciente. Igual requiero, ¿cómo se llama? Una perfutac y una angiotomografía. Tiene que tener oclusión de gran vaso, un core menor a 70 y un cociente penumbra-core mayor a 1.8, aspect de 6 y un ranking de 0 a 2. Y gracias al estudio Down, puedo trombectomizar, perdón, hasta las 24 horas. Entonces, vean la importancia de que ustedes conozcan esos estudios, o si ya los conocían, la importancia de que ustedes los transmitan a sus médicos de urgencias para que digan, ah, no, pues lleva 10 horas de evolución, ya no se le puede hacer nada. Se le puede hacer mucho, doctor. O sea, pueden pasar a terapia endovascular. Tiene, dependiendo del NIH que tenga, si es de 10 a 19, tenemos que ver que tenga oclusión de gran vaso, que tenga menos de 80 años, un aspect de 6, un core menor a 31, o si tiene más de 20 puntos y tiene más de 80 años, tiene que tener un aspect de 10 y un core menor a 51, y lo paso, si cumple esos criterios, a trombectomía mecánica. Entonces vean cómo la EBC no se queda únicamente en el tratamiento de las 4.5 horas. Y si está hipertenso mi paciente, si mi paciente tiene 170, 100 de TA, ¿qué le hago, doctores? Vigilancia. O sea, Exacto, vigilancia, ¿ok? Si mi paciente tiene 170, 100 de TA, vigilancia. No es contraindicación bueno, no es contraindicación para la trombolisis. Recordar que la única contraindicación para trombolizar es mayor a 185, 110. Y si a mi paciente no lo voy a trombolizar, puede tener más allá de 180 de sistólica, pero menos de 220. Es una hipertensión permisiva que va a hacer que mi flujo sanguíneo cerebral se siga manteniendo. Entonces, si llega la enfermera, ustedes le subieron un paciente con un infarto cerebral de menos de 24 horas de evolución, no se trombolizó y tiene 200, 100 de TA, y llega una enfermera y le dice, ¿qué le pasa al paciente? Ustedes deben decir, no le pase nada porque es una hipertensión permisiva, ¿sale? Si no se tromboliza. Bueno, no tratamos la presión arterial, a menos que es un candidato de RTPA y está fuera de límites, o sea, tiene más de 185, 110, tiene falla orgánica, o si la presión está mayor a 220, 120 de sistólica, es cuando la trato. Si no, en las primeras 24 horas lo dejo así, porque el paciente está intentando regular su flujo sanguíneo cerebral. Eso es lo que vamos a ocupar, la betalol, nicardipina, clevidipina. Pero si mi paciente, bueno, nosotros al menos no tenemos estos antihipertensivos, si ocupamos los orales, pero si no, si los tienen, ocúpenlos. Eso es por guía lo que está recomendado como tal. Entonces ya hicimos esto. ¿Qué vamos a hacer antes de la trombolisis? Exámenes sanguíneos que no tenemos que esperar. Examinar al paciente máximo 5 minutos, la tomografía máximo 30 minutos, hablar con la familia, pesar al paciente. Recordemos que la dosis máxima de trombolisis en RTPA es 90 miligramos. Si mi paciente pesa, y la dosis es de 0.9 por kilo, si mi paciente pesa 150 kilos, lo máximo que yo le voy a dar son 90 miligramos. Repasar indicaciones y contraindicaciones, revisar la TA, no le ponemos ondas, no le ponemos catéter venoso central, no es necesario. Un paciente se tromboliza con una vía periférica normalita. Estas son las dosis. En el estudio NCAT, pues trombolizan a 0.7 a los asiáticos, pero recordemos que los asiáticos comen arroz y pesan 30 kilos cada uno de ellos, entonces no, en nuestra población no aplica. Y TNK es 0.25 miligramos por kilo de peso, ¿sale? No se puso 0.4, es 0.25 y es una dosis única. Recordar que el RTPA es un bolo del 10% y el 90% para dentro de una hora. Y TNK es 0.25, bolo único. No hay diferencias entre RTPA y TNK a menos que el paciente vaya a pasar a terapia endovascular. Si el paciente es candidato a terapia endovascular, este paciente se beneficia de que el paciente se trombolice con TNK en lugar de RTPA. Pero si no, si solo tienen RTPA, es lo que le vamos a pasar. Si solo tienen TNK, es lo que le vamos a pasar. Entonces, ya sabiendo lo anterior, ¿tienen alguna duda? no. Vamos a empezar con los casos clínicos. Paciente IMO, masculino, 81 años, maestro jubilado y es diestro. Tabaquismo de los 22 hasta los 70 años, 10 cigarrillos al día, hipertensión arterial sistémica desde hace 4 años,
también con losartán, FA sin valvulopatías, toma senocumarina, un cuarto de tableta cada 24 horas y tuvo un infarto cerebral hace 20 días sin tratamiento de reperfusión, que fue leve. Un ranking de 0, lo dejó normalito, pero pues sí se dio cuenta de que estaba reperfundido. Perdón, que tenía un infarto. Su infarto cerebral empezó a las 10 de la mañana de forma súbita, debilidad hemicorporal izquierda y alteraciones de la emisión de palabras, y acude a urgencias a las 11 de la mañana. En la exploración general, únicamente arrítmico. Todo lo demás normal, glucosa en 210. Esa es la exploración neurológica. Tomen una fotito para irnos directamente al NIH. ¿Listo? Vamos a empezar. ¿Cuánto le darían de nivel de conciencia, doctora Ana Isabel? Estaba despierto. 0. 0 puntos. Nivel de conciencia, 1 ve que son las preguntas, doctora Diana. Nivel de conciencia, despierto, comprende. 0. Nivel de conciencia, 1 sé que son las preguntas, doctor Eduardo. 0. Respondíamos. Mirada conjugada, doctor José Dalí. 0. Campos visuales, doctora Jenny Astrid. ¿Sería 2? No, parcial, Es sería 1. un punto, exacto. Parecia facial, doctora Daniela. Sería 2. Ok. Motor superior derecho, doctor José Antonio. Fuerza derecha conservada. 0. Motor inferior izquierdo, doctor Antonio. 3. 2. Porque toca antes de los 10 segundos. 3 es cuando no vence gravedad. ¿Sale? Sí. Motor inferior derecho, doctora Leslie. 0. Motor inferior izquierdo, doctora Carla. Ese es del izquierdo, ¿no? Es derecho. ¿Cuánto? Dos, ¿no? 2. Ok. Ataxia. Sensibilidad. 1. Lenguaje. 0. Disartria. 1. Extinción. 1. Entonces tenemos 10 puntos del NIH. ¿Sale? Entonces tenemos 10 puntos de NIH. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir, doctora Gabriela? Un estudio de imagen. Un estudio de imagen. Se le llegó a las 10 de la mañana, acude a las 11 a valoración y a las 11:20 se le hizo la angiotomografía, tomografía y angiotomografía. Aspects de 10. Sin oclusión de gran vaso. Esta es una angiotomografía. Vean cómo la circulación, tanto derecha como izquierda, está íntegra. Nosotros por default le hacemos tomo y angiotomo, pero si ustedes solamente tienen tomografía, con eso es lo que necesitamos. Entonces, 81 años, diabético, digo, hipertenso, FA, toma senocumarina, infarto hace 20 días, infarto cerebral. Actualmente un déficit de 10 puntos, 1.2 horas de evolución, sin oclusión de gran vaso. ¿Qué sigue, doctora Ana María? Sí, está aún en tiempo de no, ya no puedo estar con medir el INR. Hay que medir el INR. INR tiene 1.2. Doctora Jocelyn, ¿se puede trombolizar al paciente? Sí, menos de 1.7. 1.7, acuérdense. Entonces, edad, infarto cerebral reciente es una contraindicación, pero aquí ustedes van a sopesar riesgo-beneficio y consumo a senocumarina tiene un INR menos de 1.7. Entonces, lo trombolizo. Lo trombolizo a mi paciente y vean cómo es como muy sencillo. ¿Preguntas hasta aquí? No, doctor. Va. ¿Puedo dar otros casos clínicos o ya se tienen que ir? Adelante. Eso, muy bien. Ok, 70 años, originario del Estado de México, residente de Ciudad de México, abogado, la licenciatura, es diestro, católico y casado.
Papá con cardiopatía isquémica, tabaquismo, tirismo, toxicomanías negadas. Él tiene FA en tratamiento con apixaban, 5 miligramos cada 12 horas. Última dosis a las 7 de la mañana. Hoy a las 16:30, debilidad hemicorporal izquierda, acude al instituto, bueno, acude a su centro de atención médica a las 18:30 horas, 2 horas después del inicio de los síntomas. Tómenle foto a la exploración neurológica y muy bien. Tiene una glucosa de 130. Doctora Natalie, ¿cuánto le daría a nivel de conciencia 1A? 0. Doctor Hugo Alberto, ¿cuánto le daría de conciencia 1B? Ah, 0. Nivel de conciencia 1C. 0. Mirada conjugada, doctor Jorge Aldo. 0. Ok. Campos visuales, doctora Ana Isabel. 0. Paresia facial, doctora Diana. 2. Exacto, eso. Motor superior derecho, doctor Eduardo. 0. Motor inferior izquierdo, doctor Eduardo. Inferior izquierdo. 4. Eso. Motor inferior, motor inferior derecho, doctor José Dalí. 0. Motor inferior izquierdo, doctora Jenny. 4. Ataxia, Daniela, doctora Daniela. 0. Doctor José Antonio, ¿cuánto le daría de sensibilidad? 1. De lenguaje, ¿cuánto le daría doctora Carla? 0. De disarte, ¿cuánto le daría doctora Gabriela? 0. Y de extensión, doctora Ana María. 0. Entonces tenemos 11 puntos, doctores. Entonces, ¿le solicitaría algún estudio de imagen cerebral? ¿Qué le pediría? ¿Qué le pediría, doctor Luis Alejandro? Pues una. ¿Una tomografía? Ok, ¿algo más que le solicitaría? A las 7 de la Ah, una mañana. ¿Una perfutac? ¿Por qué le pediría una perfutac? por el tiempo. Tiene 2 horas de evolución. No, angio. Ah, no, entonces Angio por el... Ang- Angiotac, exactamente. Entonces, la vida real es esta. Así es literal, los que han rotado en el instituto, vas corriendo en ocasiones a grabar el estudio de imagen y ves si tiene alguna alteración. ¿Ven alguna alteración? Doctora Diana Eugenia, ¿ve alguna alteración? Se la vuelvo a poner. Doctora Diana, No, no está no, ella. ¿verdad? Eso. Entonces, un Aspex de 10 puntos. El paciente perfecto, pero le hizo una angiotomografía y tiene una oclusión aquí de M1 derecha. ¿Ven la oclusión? ¿Ven cómo del lado izquierdo llena completamente y del lado derecho no? Entonces, el paciente a las 16:30 horas, debilidad hemicorporal izquierda, acude 2 horas después, un NIH de 11 puntos, una angiotomografía con oclusión de gran vaso. ¿Qué le hacemos, doctora Lorena? ¿Es candidato a trombolisis? Que tiene la pena que se tomó el apixaban, ¿no? Eso comentaba. Exacto. ¿Y cuánto tiempo es, dice la guía cuál es el tiempo en el cual lo contraindicamos? ¿Cuánto tiempo tuvo que haberlo tomado para contraindicar? Menos de 38 horas. 48 horas, ¿ok? Entonces no tenemos el reversor. ¿Pedirías algún otro estudio? No, el paciente ya tiene todo lo que requiere. Entonces, ¿indicaría algún tratamiento, doctora Rina? Pues podríamos mandar la terapia, ¿no? Exacto. Entonces, la vida real es así. Esa es una angiografía diagnóstica. Vean cómo está amputada la arteria. Entonces, vean cómo está amputada totalmente arteria cerebral media derecha M1.
Llamamos al terapista endovascular, pasó a terapia endovascular a las 19-15 horas. Recordamos que tenemos 6 horas de evolución para esto, digo 6 horas para trombectomía, y de pasar a estar amputada, se rescató. Y el paciente ingresó con NIS de 11, actualmente tiene NIS de 2, y a los 3 meses NIH de 0 puntos. Por eso la importancia de saber qué estudio pedir. Muy bien, recordar que el tratamiento de reversión de DOACs pues no lo tenemos disponible. El tratamiento endovascular tiene mayor evidencia médica en pacientes con una oclusión de gran vaso. Y este paciente tiene una contraindicación. La trombectomía debe realizarse con la misma urgencia que la terapia trombolítica, y el tiempo es fundamental. Recuerda que tiempo es cerebro. Cuando tenemos el EBC de inicio desconocido, el paciente que se despertó con el déficit, podemos ocupar el protocolo Wake Up, pero aquí ocupa una resonancia magnética. Ojo, doctores, ocupo una resonancia magnética cuando el paciente despierta con el déficit y llega al hospital en menos de 4.5 horas. Si mi paciente despertó a las 8 de la mañana infartado y llega a la 1 de la tarde, ya tiene más de 4.5 horas, entonces no me sirve que le haga la resonancia. ¿Y por qué? Porque el paciente, yo estoy apostando que se infartó a la hora que se despertó. Entonces le pido una resonancia magnética. Si en la difusión, que la difusión es una secuencia de resonancia magnética, veo que está pintado el infarto, que evidentemente va a estar pintado porque en la difusión se pinta a los 5 minutos, pero en el flare se llega a pintar a partir de las 4.5 horas. Si en el flare no se ve, mi paciente tiene menos de 4.5 horas y lo trombolizo. Pero si el paciente llega más allá de las 5 horas de que despertó, ¿le pedirían algún estudio a ustedes para trombolizar? Doctor Jorge Alberto Cruz. Y ya llevamos más de 4 horas. ¿Qué le pediría a usted o ya lo deja discapacitado? Perfectar pensando en terapia endovascular. Exacto. No, pues una Perfutac pensando en trombolisis en ventana extendida, que recordemos que es hasta las 9 horas, o si tiene oclusión de gran vaso, trombectomía. Más allá de las 4.5 horas, el extent que les había comentado que es hasta las 9 horas, que es en donde nosotros nos basamos. Y les voy a dar el último caso clínico para que se vayan a pasar visita. Femenino de 70 años, ama de casa diestra, niega vacunas recientes, alcoholismo, tabaquismo u otras drogas, hipertensión hace un mes, con mal apego. Hoy a las 8:30 horas comenzó con disartre, parálisis facial, y llega al hospital a las 10:08. El personal de urgencias notó disartre, hemiplegia derecha. Tómenle foto. ¿Listos? ¿Y cuál es el NIH? Va de nuevo. Ana Isabel. Somnolienta 1, nivel de conciencia. Eso. Doctora Diana. Cero. Ok, nivel de conciencia 1C. 0. Ok, mirada conjugada. 1. Ok, campos visuales. Ok, paresia facial. 2. Motor superior derecho. Superior izquierdo. 4. Motor inferior derecho. 0. Motor inferior izquierdo. 4. Ataxia. 0. Sensibilidad. 2. Lenguaje. 0. Disartria. No. Y extinción. 0. 17 puntos de NIH, doctores. ¿Va? ¿Cuál es el siguiente paso, doctor Diego? Pero un ataque y un angiotaque. Ok. Le hacemos la tomografía. Vemos que tiene una tomografía con un aspecto de 10, pero se ve la arteria cerebral media hiperdensa. La arteria cerebral media hiperdensa nos habla de que literal hay un coágulo aquí. Entonces, tiene un paciente con NIS de 17, 2.5 horas de evolución, aspecto de 10, signo de la arteria cerebral media hiperdensa y datos de oclusión proximal. ¿Qué sigue? ¿Qué le hace, doctora Carla Isabel? ¿Hola?
Tromboliza, ajá. ¿Ok? Se trombolizó la paciente. Perfecto, muy bien. Pero se le hizo una angiotomografía. ¿Ven cómo está amputada aquí la arteria cerebral media derecha? Entonces, se le inició la trombolisis porque está en ventana habitual. Y esperaría usted a ver si mejoró el paciente, doctora Mónica, o le haría algo más. Lo trombolizó, pero tiene una oclusión de arteria cerebral media derecha. Ya lo trombolizó, porque es lo que usted tiene a la mano. Y también tiene terapia endovascular a llamado. Pues entonces sí pedirá como la valoración para terapia endovascular. Exacto. La trombolisis no contraindica la trombectomía en ventana habitual, doctores, ¿sale? Entonces, llegó a rescate endovascular a las 11:30, la angiografía inicial. Vean cómo está totalmente amputada la arteria cerebral media derecha. Vean cómo no tiene absolutamente nada. Es un déficit sumamente discapacitante. Y entró a trombectomía después de 2 pases. Y este coagulito fue lo que le estaba provocando. Le hacen una angiografía de control y vean cómo ya reperfundió. El TICI es como el TIMI del infarto al miocardio, ¿sale? No voy a entrar con detalles en eso. Le hacen una tomografía simple de cráneo y ¿cómo la ven? Doctora Mónica, ¿cómo vio la tomografía? Se la vuelvo a poner. Es de casi R4, entonces, ¿qué ve? Pues todavía, bueno, se ve ahí como algo de hemorragia, ¿no? Exacto. Bueno, no podemos saber si es hemorragia o contraste, pero, bueno, como no sabemos si es hemorragia o contraste, le pedimos una resonancia magnética y si es hemorragia. El TOF, vean cómo se destapó bien la arteria. Vean que egresó con ranking de 4. ¿Esto por qué se les pongo este caso clínico? Porque evidentemente no todos los casos son de éxito, o sea, un éxito momentáneo, por así decirlo. Esta paciente seguramente hubiese tenido un infarto maligno, desafortunadamente pues sí sangró y egresó con un ranking de 4, pero con terapia física que inicia desde el primer día, se va con un ranking de 2. Entonces, con secuelas de leve, me parece, espasticidad y sin necesidad de ayuda. Entonces, este paciente que pudo haber sido un ranking 5 totalmente, un ranking 5 es que está postrado dependiente de los familiares, al final de cuentas un ranking 2 que le quedaron que le quedaron secuelas leves. Entonces vean que a pesar de que el paciente, fallamos quizás en el tratamiento en agudo, la terapia como tal física es lo que le ayudó a mejorar su estado funcional. Tengo más casos, pero creo que tienen que ir a trabajar. No sé si tengan alguna duda, doctores. No. Sí quedó claro. La importancia de esta clase, que la quise hacer un poquito didáctica, es de que ustedes vean cómo un paciente puede tratarse hasta las 4.5 horas en ventana clásica para trombolisis, hasta las 6 horas para trombectomía en ventana clásica. Más allá de esas horas, se puede tratar con trombolisis o trombectomía, siempre y cuando tengamos los estudios que requerimos. Y recordar que tiempo es cerebro. Todo se puede tratar si escoges el estudio adecuado para tu paciente. ¿Seguros que no hay ninguna duda? ¿Hola? No, gracias. Bueno, espero les haya servido y los veo mañana para hablar un poquito de hemorragia. ¿Sale? Igual les hago llegar la presentación con Diego. Muchas Gracias. Nos vemos. Bye. Bye. Sí.